Buenas, ya el tiempo, buenas noches hermanos, el tiempo se nos ha ido, pero yo creo que es bueno orar y también es bueno testificar, y estos testimonios nos ayudan a nosotros entonces a fortalecer nuestra vida. Pero me gustaría que ustedes escucharan este canto, que es un canto que realmente inspira, y solamente escuchen la letra, que cuando estemos en momentos de aflicción, en momentos de angustia, que no sabemos qué hacer, entonces alcemos los ojos a Dios. Escuchen. ¿Cuántos creemos esa promesa? ¿Cuántos creemos realmente esa promesa? El Señor nos guarda. Él es el que nos libra de cualquier peligro. Cuando nosotros estemos mal, cuando nosotros no sepamos a dónde ir, vayamos al Dios que es sobre todo el Dios, el dador. ¿Saben? Muchas veces nosotros
ignoramos o a veces no queremos aceptar que Dios es el que cuida de nosotros. Y muchas veces queremos resolver las situaciones por nuestra propia fuerza. Pero ¿quién puede? El enemigo de las almas está trabajando poderosamente en las mentes de las personas para tener dominio sobre ellos. Pero Dios es más poderoso que Él. Y nosotros creemos en esa promesa. Cuando nosotros nos sentimos abrumados, tenemos que venir al Dios eterno, que Él es el único que nos va a socorrer. En esta semana estábamos estudiando la semilla de sabiduría, y entre ellos, cuando hablamos de la parábola de la semilla y vemos el crecimiento, ¿quién da el crecimiento de la semilla? ¿Quién da el poder del crecimiento de la semilla? Dios. Y cuando los niños y los jóvenes aprenden acerca del crecimiento de la semilla, y vemos que en las escuelas, en diferentes lugares, las familias, hay preciosas lecciones deducidas de la obra de la siembra y de la forma en lo que la planta se desarrolla. Cuando los jóvenes lleguen a entender la obra maravillosa que Dios hace para suplir las necesidades de su gran familia y cómo hemos de cooperar con Él, tendrán más fe en Dios y se darán cuenta mejor de su poder manifestado en su propia vida diaria. Entonces, según lo que dice Génesis, el versículo 1, 11, el capítulo 1, 11, quiero invitarnos a leerlo rápidamente. No tenemos mucho tiempo, el tiempo se nos ha ido, así que vamos a tratar de hacerlo lo más pronto que podamos. Génesis 1, 11. Después dijo Dios, ¿quién dijo? Dios, produzca la tierra hierba verde que dé semilla y árboles frutales que den fruto según su género, con su semilla en ellos. ¿Quién crea entonces la semilla y le da el poder para crecer? Dios. Por su palabra, cuando Dios creó el universo, creó la semilla. También dijo, produzca la tierra que hierba verde, hierba que dé simiente, árbol que dé fruto según su género. Y vio Dios que era bueno en gran manera. Entonces, del mismo modo, ¿quién nos creó y suple nuestras necesidades? Vamos a buscar el libro de Mateo, el capítulo 6, 30. Mateo 6, 30. Es una pregunta que es bastante clara y obvia. ¿Quién suple nuestras necesidades? Dios, ¿verdad? Mateo 6:30. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Ustedes lo creen así? Que Dios es el que viste las hierbas del campo, le da su color, le da vida, pero también nos suple a nosotros también nuestras necesidades. Entonces, ¿por qué en momentos, hermanos, que viene a ser probada nuestra fe, nosotros nuestra fe es caída y entonces tendemos a desconfiar de las promesas de Dios? Cuando ahí es que debemos de sostenernos más y pedir al Señor, si nos falta fe, Señor, dame más fe. Reclamar las promesas de Dios. Porque cuando la persona está pasando por la prueba, es la única que puede saber cómo se siente. Pero es ahí donde usted necesita depender de Dios. No depender de ningún ser humano, no depender de la fe de otro. Usted mismo tiene que buscar a Dios y buscar su poder. Cuando Cristo enseñó a sus discípulos a orar, ¿qué les dijo? Danos hoy el pan cotidiano.
le señaló las flores, les dio la seguridad. Y si la hierba del campo Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros? Dice que hay un poder invisible que está continuamente obrando como siervo del hombre para alimentarlo y vestirlo. Nuestro Señor emplea muchos agentes para hacer de la semilla aparentemente tirada una planta viva. Y Él suple en la debida proporción todo lo que se necesita para perfeccionar la cosecha. Pero hay un momento que nosotros decimos: Señor, yo tengo este trabajo, pero quisiera otro. Y no estoy conforme con lo que Dios me da. Y entonces dice: no, yo necesito más dinero. Más dinero. Y entonces hay necesidades que suplir, sí, pero entonces a veces nos encerramos más por el amor al trabajo, al tener más y más y más, y tal vez estamos ganando bien, pero queremos más y más. Cuando nosotros nos encontramos a veces en situación de necesidades, vemos la mano poderosa de Dios. Nos sentimos felices y gozosos porque Dios contesta que nuestras oraciones. Un día, mientras estábamos en la universidad, mi esposo era estudiante ahí, y estaba ayudando como obrero bíblico en la iglesia de Chattanooga, y estaba ayudando al pastor Gabriel Ruiz. Uno de esos días, un miércoles, que nos tocaba ir para la iglesia, los niños no habían nacido, estábamos los dos, yo estaba trabajando, él trabajaba también para su escuela, y cuando en eso me dice: hoy no creo que vamos a la iglesia porque no tengo para la gasolina. Y de ahí, de Soder para Chattanooga, pues más o menos como unos 25 minutos para la iglesia, y no teníamos nada. Y me dice: vamos a orar. Nos arrodillamos a orar. Cuando nos levantamos, estábamos haciendo nuestras cosas, y de repente alguien toca la puerta. Familia González, les trajimos aquí una cajita de comida y un sobrecito. Cuando vimos el sobrecito, tenían los $20 que necesitábamos para llenar el carrito que teníamos con gasolina. Y pudimos ver el poder de Dios manifestarse, hermanos, en cosas pequeñas. Así que cuando pasamos por situaciones muy difíciles y entonces vemos a veces la oscuridad de tantos problemas, no nos hace ver la presencia de Dios con nosotros, pero cuando nosotros caminamos hacia adelante y volteamos a ver atrás cómo Dios nos ha ayudado, nos ha librado, nos ha sustentado, nos ha suplido, nos ha tenido hasta aquí, tiene nuestra familia, entonces ¿por qué desconfiar de sus promesas y de lo que Él nos ofrece a nosotros? Eso es lo que el diablo quiere que nosotros hagamos, que desconfiemos de un Dios que es sobre todo un Dios poderoso. Dice que los mandatos de quién obedecen los elementos de la naturaleza, según Salmos 33, 8 y 9. ¿Los mandatos de quién? Los mandatos de la naturaleza, de Dios. Salmos 33, 8 y 9, si alguien lo tiene, puede leerlo. Toda la tierra venera al Señor, reveréncialo todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y Él existió. El mundo material se halla bajo el dominio de Dios. Todo expresa la obra y la voluntad del Creador. Ahora, el Señor dice, desarrolla las etapas a su debido tiempo. ¿De qué estamos hablando? De la semilla. La semilla que produce hierba,
hierba, se produce ¿qué? ¿Verdad? Entonces, dice, todo lo produce a su tiempo. Y entonces, ¿será posible que el hombre hecho a la imagen de Dios, dotado del raciocinio y del habla, sea el único que no aprecie sus dones y desobedezca su voluntad? ¿Serán los seres racionales los únicos que causen confusión en nuestro mundo? Voy a avanzar un poquito más por el asunto del tiempo. En 1 de Corintios, el capítulo 3, versículo 9, quiero invitarlos a leer. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo describe este versículo nuestra relación con Dios en los asuntos materiales y espirituales? 1 de Corintios 3, 9. Si alguien lo puede leer. Y si alguien quiere compartir, puede hacerlo también. En efecto, nosotros somos colaboradores del servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Cuando dice que nosotros somos colaboradores de Dios, somos parte de su trabajo. Entonces quiere decir que nosotros debemos ¿de qué? De depender constantemente de Dios. Dice, grandemente debemos comprender nuestra dependencia de Dios. Se confía demasiado en los hombres y en las invenciones humanas. Hay muy poca confianza en el poder que Dios está listo para dar. ¿Oyeron esto? Se confía demasiado en los hombres. Confiamos más en los hombres que en Dios. Estamos enfermos, confiamos mucho en lo que dice el doctor. Y está bien. Pero dicen por ahí el versículo también, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero estos son muchos aspectos los que determinan este versículo. Pero vamos, que el médico divino está ahí. Y ese médico es el que nos dirige a lo que nosotros debemos hacer por nuestra salud, por nuestra vida. Si estamos en problemas, lo que hacemos primero es ir a confiárselo a la persona que está ahí al lado, pero no se lo confiamos al que necesita ayudar, al que nos ayuda, al que nos está dispuesto a ayudarnos en todo momento, y nosotros venimos y entonces confiamos más en lo que dice el hombre. Decía un hombre, le decía a mi esposo, vente aquí a nuestra clínica, aquí a Washington. Nosotros tenemos la cura del cáncer. Vente aquí. Y él se quedó así y me dijo, no me gusta esa arrogancia de esta persona, porque el único que tiene el poder para dar la cura y tiene el poder de todo es Dios. Sin embargo, pues se fue. Pero vemos que si nosotros pusiéramos nuestra confianza en el hombre, no vamos a ninguna parte. Debemos de poner nuestra confianza completamente en Dios, que Él está listo para darnos lo que nosotros necesitamos. Coadjutores somos de Dios, inmensamente inferior es la parte que lleva a cabo el agente humano, pero si está unido con la divinidad de Cristo, puede hacer todas las cosas por medio de la fuerza que Él imparte. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Marcos, el capítulo 4, 28. El libro de Marcos 4, 28. Si alguien lo puede
leer. Porque de la tierra da su fruto por sí misma, que primero hierba, luego espigas, después grano, lleno en las espigas. Así que hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso de crecimiento. Hay hierba, luego espigas, luego fruto o grano, lleno en las espigas. Cuando Cristo Jesús vino a nacer como bebé, durante un tiempo representó a la infancia desvalida mientras su madre lo cuidaba. En la niñez hizo las obras de un niño obediente. Habló y actuó con la sabiduría de un niño y no con la de un hombre, honrando a sus padres y cumpliendo sus deseos en formas útiles. Pero en cada etapa de su desarrollo era perfecto con la sencilla y natural gracia de una vida exenta de pecado. Y de su juventud, dice, registra, Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Así que se sugiere la obra de los padres y los maestros, que deben procurar cultivar la tendencia de la juventud para que en cada etapa de su vida puedan representar la belleza natural propia de aquel período, desarrollándose naturalmente como las plantas en el jardín. Dice, se sugiere que la obra de los padres y maestros. Eso incluye nuestras instituciones. Pero a veces hay testimonios de nosotros como padres y maestros en nuestras instituciones que hacen cosas incorrectas en el cómo educar a nuestros hijos. Y a veces uno dice, ¿cómo pongo a mis hijos en manos de esta persona que su carácter es un carácter explosivo? ¿Y qué es lo que aprenden los hijos? Lo que tienen enfrente. Por eso dice, se sugiere la obra de los padres y maestros, deben procurar cultivar la tendencia de la juventud para que en cada etapa de su vida puedan representar la belleza natural. ¿Cómo podemos representar la belleza natural cuando nuestro carácter no es como el que Dios quiere que nosotros tengamos? ¿Qué 3 rasgos debemos ser cuidadosos de no fomentar en los corazones de nuestros hijos? Y aquí es muy importante que escuchemos los que tenemos hijos. Y qué lástima que no vinieron muchos que tienen hijos, que estos son consejos muy buenos que lo debemos de poner en práctica. Quiero invitarles a que busquemos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, donde dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Los niños, dice aquí el libro, en palabras de vida del gran maestro, exentos de afectación y que actúan con naturalidad, son los más atractivos. No es prudente, escuchen, darle atención especial y repetir delante de ellos su agudeza. No se debe estimular la vanidad, alabando su apariencia, sus palabras o sus acciones, ni deben vestirse de manera costosa y llamativa. Esto aumenta el orgullo en ellos y despierta la envidia en el corazón de sus compañeros. Qué importante es que seamos cuidadosos al, primero, no sobreproteger a nuestros hijos, y segundo, hacerlos sentir que son los mejores que cualquier otro. Alabarlos en su vanidad, porque dice que el orgullo crece en ¿quién? En ellos. Y no solo eso, sino que la envidia de sus compañeros, entonces, va a ir en contra de ellos. Quiero que leamos lo que dice Proverbios 22:6. Ya casi vamos terminando. Proverbios
dice que debe cultivarse en los pequeños, gracias. Debe cultivarse en los pequeños la sencillez de la niñez. No se debe forzar a los niños a una madurez precoz, sino que debe retenerse tanto tiempo como sea posible la frescura y la gracia de sus primeros años. Es decir, que no se le debe de hacer a los niños, hacerlos que hagan cosas que sean de adultos, porque cada cosa tiene su tiempo. ¿Hay alguien que quiera compartir algo y decir? Bien puede. Pastor, si nos ayuda. Pero yo no sé, tengo suerte de que nadie habla cuando yo estoy aquí adelante. A ver, pastor. Quedé pensando en estas líneas que usted leyó. No es prudente darle atención especial a los hijos y repetir delante de ellos sus agudezas. No se debe estimular la vanidad alabando su apariencia, sus palabras o sus acciones. Hoy por hoy se estimula mucho esto de hay que felicitar por cualquier cosa y aun cuando las cosas no están bien hechas. Yo creo que esto que viene de la pluma de Elena de White de alguna manera tiene el apoyo de nuestro Padre Celestial. Así que está en lo correcto cuando ella nos anima a dejar que nuestros hijos vayan desarrollándose en forma natural. Cuando ellos no están haciendo bien, creo que con mucho amor y con firmeza debemos hacerles saber que lo que están haciendo no está bien hecho. Cuando algo está bien hecho, pues yo creo que es bueno también decirlo, pero no yéndose más allá de la realidad, porque hay una gran diferencia entre la adulación y el elogio. La adulación es todo aquello que decimos hacia una persona sabiendo que no es verdad, y el elogio es aquello que nosotros apoyamos y confirmamos porque sabemos que está haciendo lo que es correcto. Hoy se estimula mucho la vanidad personal. Nuestros hijos debieran crecer desarrollando en cada etapa de la vida lo que se espera de ellos. También hay familias que presionan a sus hijos para que vayan haciendo más grados de los que deberían hacer en la etapa en que se encuentran. Por ejemplo, hay una familia que descubre que su niño es muy inteligente. Pues vamos a meterlo al primer grado de primaria desde 4 años de edad, o 5 años de edad, y con el tiempo se descubre creando lagunas, aún desde el punto de vista intelectual, mucho más en el aspecto que tiene que ver con la comprensión de los valores espirituales. Así que creo que aunque a veces no estamos viendo en armonía con lo que el mundo enseña hoy, tenemos que asegurarnos que nos apoyamos en la Biblia y en los escritos que nos fueron legados por Elena. Amén. En otras palabras, no debemos de hacer lo que el mundo hace. Y nosotros como pueblo de Dios, que tenemos la sabiduría de Dios, entonces demandarla de Dios si nosotros no la tenemos. Muchas veces a nosotros como padres no nos gusta que se le llame la atención a nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces decimos, es que mi hijo o mi hija son buenos niños. Pero entonces, algún momento ellos hacen un error, una falla, y entonces, ¿por qué? Porque los tenemos aquí, siempre los estamos alabando, como estaba diciendo, estamos aludando a la vanidad, y entonces no queremos aceptar algunas veces que nuestros hijos cometen errores y faltas. Y entonces hasta cierto punto no nos gusta que nos llamen la atención. A veces yo le digo a los hijos, en el momento que hacemos el culto y me siento con ellos, ahí es el momento de enseñanza. Y cuando hablamos, y yo le digo, ustedes esto y esto y esto y esto, y en algún momento ustedes cometen error, pero yo se los digo, porque si yo no les llamo la atención y yo como padre me pongo una venda en mis ojos y digo, no me digan nada de mis hijos, no me los toque, porque entonces los tenemos como dioses, como ídolos, y entonces venimos y no queremos aceptar eso.
Cuando le digo a los hijos, si yo no les llamo la atención a ustedes, ¿quién se los va a llamar? Las personas de afuera. Y no se van a tocar el corazón para decirle las cosas a ustedes. Entonces, mejor les digo yo las cosas aquí y les llamo la atención. ¿Por qué? Porque usted los está educando, lo que usted tiene que pensar que Él los está educando para la eternidad. No es para aquí, es para la eternidad. Dice, bueno, ya leímos esta parte, no se debe forzar a los niños a una madurez precoz, sino que debe retenerse tanto tiempo como sea posible la frescura y la gracia de sus primeros años. Deben ser educados en las cosas espirituales y los padres deben darle toda la oportunidad que puedan para la formación de su carácter a semejanza de Cristo. Es decir, que nosotros debemos ayudar a nuestros hijos a formar su carácter a la semejanza de Cristo, no aceptarles sus caprichos o hacerles sonrisa cuando no se le dio algo y entonces se tiró al suelo y se revolcó porque no le dio lo que usted quiso. Y de esa forma crecen, de esa forma, con caprichos. Entonces cuando llegan a ser jovencitos, ¿qué pasa? Viene una actitud de rebeldía. ¿Por qué? Porque si no me dan lo que yo pido, si no hacen lo que yo digo, entonces estamos en problemas. Dice, ¿qué ley de la naturaleza también se puede aplicar al desarrollo espiritual? Gálatas 6:7. Si alguien lo tiene, Gálatas 6:7. Que no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Imagínense, de Dios nadie se burla, cada uno siembra lo que cosecha. La siega testificará de lo que fue la siembra. El obrero perezoso será condenado por su obra. La cosecha testifica contra él. Así también en las cosas espirituales. Se mide la fidelidad de cada obrero por los resultados de ¿qué? De su obra. El carácter de su obra será el diligente o perezoso se revela por la cosecha. Así se decide su destino para la eternidad. Todos debemos sembrar las semillas de compasión, simpatía y amor, porque hemos de recoger lo que sembramos. Así que dice, debemos sembrar la semilla de compasión, simpatía y amor. Quiero terminar con una historia de un niño que una tarde muy caliente, sofocada, iba subiendo una colina, pero en sus hombros llevaba una canasta muy pesada para sus fuerzas. Y entonces, a la mitad de la colina, iba fatigado y cansado, se acercó un caballero y le dijo, mira, ven, te voy a ayudar. Entonces el hombre se puso la canasta en sus hombros y comenzó a caminar siguiendo para terminar la colina. Llegaron a la cima. Entonces el jovencito le dice, muchas gracias, Señor, por haberme ayudado, pero ahora creo que yo puedo cargar la canasta y ya el camino está plano. Pasaron 20 años y este caballero, ya un anciano, estaba sentado frente a las chimeneas, quedando pensativamente viendo el fuego que ardía en su chimenea. De pronto se oyó el timbre de su casa. Entonces le dejaron entrar a un visitante y entonces el hombre le dijo, mire, señor, yo vengo a hablar con usted sin rodeo. Yo sé que su situación económica está mal y quiero ayudarle. Entonces el anciano le dijo, sí, mi situación está muy mal,
económicamente, no tengo a quién recurrir. Entonces el joven le dijo, ¿usted cree que con $20,000 se le arreglaría su situación económica? El anciano, sin poder decir algo, asentó la cabeza que sí. Imagínense, $20,000. Entonces le dice, joven, pues mañana mismo usted tendrá su dinero. Me imagino que usted querrá saber quién soy yo y por qué es que le estoy ofreciendo mi ayuda y trayendo el dinero. Pues ya lo sabrá. Hace 20 años, cuando yo era un niño, yo estaba cargando una canasta muy pesada para mis fuerzas. Iba caminando las colinas y no podía más, y usted vino y me ayudó. Usted no se imagina el impacto que tuvo eso en mi vida. Y ha sido una semilla sembrada en mi corazón. Y cuando yo lo veo, creo que tal vez no se recuerda de mí ni del incidente que pasó. Pero ahora dice, yo que tengo la oportunidad de ayudarlo, quiero ayudarlo, porque estoy agradecido por lo que usted hizo por mí. Semillas que se siembran de amor y compasión. Que Dios nos ayude, hermanos, para que seamos diferentes, que dependamos de Dios, que creamos en sus promesas de que Él está listo y presto a ayudarnos, que suple nuestras necesidades, que no tengamos que ir a buscar a nadie, sino que nosotros realmente podamos confiar en lo que Dios dice en su palabra, y que al nosotros educar a nuestros hijos, los creamos en los caminos de Dios con sabiduría, haciéndolos que estos niños van a ser para la eternidad, porque los hijos no son nuestros, son de Dios, y te dirás cuenta por lo que nosotros hacemos con ellos. Que Dios les bendiga. Les invito a que se pongan de pie para terminar con una oración. Dios y Padre eterno que estás en los cielos, gracias una vez más te damos, Señor, por tu presencia en nuestro medio. Oh Dios, pedimos en este momento que al ir a nuestros hogares, que tú nos lleves con bien. Pero lo que hemos escuchado en esta noche, Señor, de tu palabra, que tú eres nuestro Creador, nuestro sustentador, el que suple nuestras necesidades. Reclamamos las promesas, Señor, para nuestras necesidades de cada uno. Te suplicamos, oh Dios, que también puedas obrar en cada una de las peticiones aquí mencionadas. Que, Señor, puedas reprender al enemigo de las almas y que los aleje, Señor, de aquellas personas que están siendo atacadas en este mismo momento por Él. Señor, sálvanos, ayúdanos para estar cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a tener esa semilla de sabiduría para que se la podamos implantar también a nuestros hijos. Ayúdanos como iglesia, Señor, estar fuertes, educadas, de tal manera, Señor, que podamos ser una iglesia que camine hacia adelante, Señor, con el único objetivo de encontrarnos contigo y llegar a las mansiones celestiales. Guárdanos en esta hora, llévanos con bien, perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén.